Hoy nos metemos de lleno en una de esas ideas que de verdad pueden cambiar por completo la forma en que se lee una historia que creemos conocer. Sí, una de esas que te hacen releerlo todo con otros ojos. Totalmente. Vamos a analizar lo que la Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland dice sobre el pacto de Dios. Mm, Y para ello tenemos sobre la mesa, bueno, los artículos de la propia confesión, del 3.01 al 3.06, y también las ideas de dos libros que los comentan. El Pacto de Gracia de Hubert Morrow y Lo que creemos los presbiterianos Cumberland de Ewell K. Reagan. Dan mucho contexto. Exacto. Y la misión que nos hemos propuesto es entender una afirmación que es casi un giro de guión para la narrativa bíblica. A ver. La idea de que a lo mejor no hay dos planes divinos, uno estricto de leyes en el Antiguo Testamento y otro de gracia en el Nuevo. Sino un único y constante plan de rescate. Un pacto de gracia desde el principio. Y que Jesucristo no es un plan B de emergencia. ¿No? Es la pieza central que estaba anunciada desde la primera página. De hecho, la propia confesión lo arranca con esta frase. Que es potentísima. Dice: por medio de la reconciliación efectuada a través de Jesucristo, Dios obra para sanar el quebrantamiento y la alienación causadas por el pecado. Y esa frase de arranque es fundamental, porque ya coloca el foco en el lugar correcto desde el segundo uno. ¿En qué sentido? No habla de un contrato, ni de un acuerdo comercial. Habla de sanar un quebrantamiento. O sea, la idea de partida es que la relación entre la humanidad y Dios está rota, y el pacto es la iniciativa de Dios para repararla. La palabra clave entonces es reconciliación. No es un Dios pasivo esperando a que cumplamos una serie de cláusulas para volver a aceptarnos. No. Es un Dios activo. Es un Dios activo, que toma la iniciativa para cerrar esa brecha. Es justo lo que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, Ah, sí. cuando dice algo tan potente como que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. En gerundio, en acción. O sea, que el punto de partida no es obedéceme, sino déjame sanar esta relación. Eso ya cambia bastante el tono. Muchísimo. Y justo después, el artículo 3.0 le pone un nombre muy concreto a esa relación sanada. Dice que la naturaleza de esta relación es la de una familia. Esto es más que una simple metáfora bonita. No. Es el corazón del asunto, porque una familia no funciona como una empresa. Claro, no te pagan un sueldo por ser hijo ni te despiden si tienes un mal día. Es una relación basada en la pertenencia, en la identidad. Y la dinámica que establece. Fíjate, la dinámica que establece la confesión es: el pacto es establecido por iniciativa de Dios y por la respuesta humana de fe. Fíjate en el orden. La iniciativa es 100% divina. 100%. No es un acuerdo entre iguales. Me gusta esa idea de la familia, pero, siendo sinceros, a veces parece muy del Nuevo Testamento. Ya. Cuando pienso en algunas historias del Antiguo Testamento, la palabra familia no es la primera que me viene a la mente. ¿Cómo encaja esa metáfora con figuras como Abraham, por ejemplo? Es una pregunta excelente porque justo ahí es donde esta teología ve la semilla de todo. Si vamos a la historia de Abraham en Génesis 17. No es Abraham quien busca a Dios y le propone un trato. Es Dios quien se le aparece de la nada y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Confirmaré mi pacto contigo. Dios pone todo sobre la mesa. Todo. La promesa, la relación, el futuro. ¿Y qué se le pide a Abraham a cambio? No se le pide una proeza, ni un sacrificio imposible. Se le pide fe. Confianza. Confianza. Que se fíe de esa promesa. Y esa dinámica de un padre que ofrece una herencia y un hijo que simplemente confía y la acepta es puramente familiar. Vista así, la historia cambia. No es un contrato, es una adopción. Exactamente. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos a Pablo en Romanos o en Gálatas hablar de que somos adoptados como hijos, no es una idea nueva y revolucionaria. Es la culminación de algo que ya estaba ahí. Es la culminación de esa dinámica que ya estaba presente en Abraham. En Romanos 8, Pablo dice que no recibimos un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino el espíritu que nos adopta como hijos. Y que nos permite llamar a Dios Abba. Que es una palabra aramea increíblemente íntima, como papá. Y concluye: si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La metáfora de la familia no es un adorno. Para nada. Es la estructura legal y emocional de todo el pacto de gracia. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y para muchos, un poco controvertida. ¿Vamos allá?
porque Ewell K. Riggin, citando la Confesión, lo dice sin tapujos. El pacto de Dios es una relación de gracia. Siempre es un pacto de gracia. La palabra clave es siempre. Siempre. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si siempre ha sido así, ¿qué hacemos con la ley de Moisés en el monte Sinaí? Claro. Porque en una lectura superficial eso suena a todo lo contrario. Suena a un cumple estas 613 leyes a la perfección y vivirás. Falla en una y estás fuera. ¿Cómo se come eso con la idea de que la gracia ha estado ahí desde el principio? Esa es la tensión que esta teología intenta resolver. Y para ello, Hubert Morrow propone una herramienta de lectura fundamental. ¿Cuál? Hay que leer todas las Escrituras a la luz de Cristo. Morrow utiliza una analogía muy potente que toma de 2 Corintios. La del velo. Exacto. Pablo dice que cuando se lee el Antiguo Testamento, hay una especie de velo que cubre el entendimiento. Es como ver una película a través de una tela semitransparente. Intuyes las formas, los colores, pero no ves los detalles con claridad. Justo. Según Morrow, ese velo es leer la historia sin la clave de resolución, que es Cristo. Pero, como dice Pablo, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y de repente todo encaja. Vuelves a mirar la misma historia y te das cuenta de que todo apuntaba a Él. Es como ver una película de misterio por segunda vez. De repente, todas esas pistas y diálogos aparentemente sin importancia cobran un nuevo significado porque ya sabes quién es el culpable. Es la analogía perfecta. Y Morrow se apoya en 2 frases del propio Jesús que son como las 2 grandes pistas que lo revelan todo. A ver. La primera, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice a los expertos en la ley: «Ustedes escudriñan las Escrituras creyendo encontrar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí». O sea, les está diciendo, en su cara, que el protagonista de los libros que se saben de memoria es él, pero no se han dado cuenta. Es demoledor. Y la segunda es igual de potente. ¿La del Sermón del Monte? La de Mateo. «No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». ¿No viene a tirar abajo el edificio anterior y construir uno nuevo? No. Viene a poner la piedra clave que hace que todo el arco se sostenga y que la estructura, por fin, tenga sentido. Entiendo la idea de que Cristo cumple la ley, pero para un lector casual suena a que simplemente la reemplazó. ¿No es un poco forzado ver a Cristo en cada sombra del Antiguo Testamento? Es un riesgo. ¿No corremos el riesgo de leer el final de la historia en el principio? Es un riesgo real si se hace de forma simplista, sin duda. Pero la conclusión de esta teología no es que cada detalle es un código secreto sobre Jesús. Ah, vale. Sino que la trayectoria y la sustancia del plan de Dios son las mismas. Por eso, la confesión argumenta que no hay 2 pactos de naturaleza diferente, uno de obras y otro de gracia. Sino uno solo. Lo que hay es un único pacto de gracia revelado en 2 fases o administraciones distintas. Una diferencia no de clase sino de grado. Una diferencia de grado. Como pasar de la definición estándar a la alta definición. Me gusta esa imagen. Es perfecta. La primera fase, la antigua, era en definición estándar. El artículo 3.04 dice que se administraba a través de promesas, profecías, sacrificios. El libro de Hebreos lo llama sombras de los bienes venideros. Un tráiler de la película. El tráiler es real, te muestra escenas reales, pero no es la película completa. Claro. Esos sacrificios de animales, por ejemplo, eran eficaces en su contexto por la fe de la gente, pero su valor no estaba en la sangre del animal, sino en que apuntaban al sacrificio definitivo que estaba por venir. Eran una promesa visual. Exacto. Y entonces llega la segunda fase. La película completa en 4K. Exacto. La fase nueva, que es la revelación plena en la persona de Jesucristo. La carta a los Hebreos argumenta que esta fase es superior. Pero no porque la gracia sea nueva. No, sino porque el mediador del pacto es perfecto. Los sacrificios de animales eran imperfectos y temporales. Había que repetirlos año tras año. Como dice Hebreos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Imposible. Pero el sacrificio de Cristo es único, perfecto y para siempre. El pacto es el mismo, el plan de rescate por gracia. Pero el medio por el cual se sella y se revela en esta fase es infinitamente superior. La imagen es nítida, completa. Justo. Vale. Si la sustancia es la misma, pero la forma cambia, hablemos de esas formas, de las señales, los rituales, cómo se firmaba este pacto antes y cómo se firma ahora. Buena pregunta.
El artículo 3.04 da una lista para la fase antigua: promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el Cordero de Pascua. Son como señales en el camino. Y hay un detalle en 1 Corintios 10 que siempre me ha parecido alucinante y que creo que encaja perfectamente aquí. Supongo que te refieres a cuando Pablo, hablando de los israelitas en el desierto, dice que todos bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Exacto. Espera un momento, porque yo siempre había leído esa frase como una metáfora, que la roca representaba o simbolizaba a un futuro Cristo. Pero no dice eso. No. Lo que el texto dice y lo que se deduce de esta teología es algo mucho más literal y radical, que de alguna manera Cristo ya estaba allí. Presente y activo. Presente y activo con su pueblo, sosteniéndolo en medio del desierto. Eso sí que cambia las cosas. Totalmente. Sugiere una presencia continua, no una aparición repentina miles de años después. Y esa continuidad es la clave para entender el siguiente paso. ¿Qué es el artículo 3.0? Sí, que dice que después de su venida, este mismo pacto se administra, principalmente por la predicación de la palabra y por la administración de los sacramentos del bautismo y de la Cena del Señor. La esencia no cambia, pero los medios, las señales visibles, se actualizan. Se actualizan y se llenan de su significado final. Y aquí es donde llegamos a un punto que para mucha gente puede ser un cortocircuito. La conexión que el artículo 3.06 hace entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo. Es un punto crucial, especialmente para entender por qué tradiciones como la presbiteriana practican el bautismo infantil. Claro. En Génesis 17, Dios establece la circuncisión como la señal del pacto. Era la marca visible de pertenencia a la comunidad de Abraham. Y era muy específico. Muy específico. Debía aplicarse a los varones a los 8 días de nacer. Esto incluía a todos los niños de la casa, marcándolos como parte de la familia del pacto desde la infancia. Su inclusión no dependía de que ellos lo entendieran. Imposible para un bebé, dependía de la promesa que Dios le había hecho a su familia. Vale, pero aquí es donde a mucha gente le explota la cabeza. La circuncisión era para bebés, de acuerdo, pero hoy en día el bautismo se asocia mayoritariamente a una decisión consciente y personal de un adulto. Claro. ¿Cómo se defiende teológicamente la idea de bautizar a un bebé que no tiene ni idea de lo que está pasando? ¿No choca eso frontalmente con la idea de respuesta humana de fe que mencionamos al principio? Es la objeción más lógica y común, y la teología del pacto la aborda de frente. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que la fe, requerida, no se ve como un acto puramente individualista e intelectual, sino como algo que también reside en la comunidad y en la familia. El pacto de Dios en la Biblia es casi siempre con una familia o un pueblo, no solo con individuos aislados. Desde esta perspectiva, la circuncisión y el bautismo son la señal de entrada a esa comunidad. No son una graduación. Exacto, no son una graduación. Y la conexión no es una invención posterior. Se apoyan en textos como Colosenses 2, donde Pablo traza un paralelo directo. ¿Qué dice? Dice que los creyentes han sido sepultados con él en el bautismo y lo conecta con una circuncisión que efectuó Cristo, una circuncisión del corazón, no de la carne. O sea, la señal exterior ha cambiado de forma. Pero no de función. Entonces, la lógica es, si los niños siempre estuvieron incluidos visiblemente en la comunidad del pacto y la señal del pacto simplemente ha cambiado, ¿por qué íbamos a excluirlos ahora? Precisamente, se ve como una continuidad, no como una ruptura. Argumentan que el nuevo pacto es más inclusivo, no menos. Y se apoyan en pasajes como el discurso de Pedro en Pentecostés. En Hechos 2, cuando declara que la promesa es para ustedes, para sus hijos. Y también en los ejemplos de bautismos de familias enteras en el libro de los Hechos. La familia de Lidia, la del carcelero de Filipos. Exacto. El texto no dice se bautizaron los adultos de la casa, dice se bautizó ella con su familia o él con todos los suyos. Entiendo. Para esta teología, la unidad familiar dentro del pacto es un hilo conductor que no se rompe, sino que se confirma. Bien, vamos a recapitular, porque hemos tocado muchos palos. Lo que emerge de la confesión de fe presbiteriana Cumberland es una visión de la Biblia como una historia única y coherente. Le planta cara a la idea popular de un Dios que primero prueba un plan A, basado en obras y leyes estrictas, y como no funciona, pasa a un plan B de emergencia llamado gracia. Correcto.
rechaza esa idea de un cambio de estrategia divina. En su lugar, lo que proponen es un único pacto de gracia que se va desvelando poco a poco. Como una fotografía en un cuarto oscuro. Me gusta de esa imagen. Al principio solo se ven formas borrosas, sombras, pero a medida que la historia avanza, la imagen se vuelve más y más nítida. Hasta que, con la llegada de Jesucristo, la fotografía se revela por completo y con todos sus detalles. Él no es una corrección del plan, es el plan hecho visible, el cumplimiento de todo lo que se había prometido. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar, una pregunta que surge de todo esto. A ver. Hemos visto que la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, según esta visión, no es una diferencia de clase, ley frente a gracia, sino una diferencia de grado. Una revelación parcial frente a una revelación completa. Exacto. Pues el pensamiento final es este. ¿Cómo cambia la lectura de toda la narrativa bíblica si se adopta esta perspectiva? Buena pregunta. Si dejamos de ver el Antiguo y el Nuevo Testamento como dos libros con reglas de juego distintas y empezamos a verlos como el primer y el segundo acto de la misma gran obra, ¿qué pasaría? ¿qué patrones o conexiones nuevas podrían surgir al ver a Cristo no como una figura que aparece de repente en la página 800, sino como el hilo conductor de gracia que ha estado presente de una forma u otra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis?